Hola, ¿cómo estás? El Señor Jesucristo te bendiga. Bienvenido al estudio de la lección número 6 de la escuela sabática, donde yo le he llamado Perlas de Esperanza. Su nombre es el misterio del Evangelio. Nuestro texto para memorizar lo encontramos en Efesios 3:20-21. Aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos y entendemos por el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios está llena de misterios y muchos han tratado de interpretar muchos misterios de la palabra de Dios de una o diferentes maneras, como Dios quiere y está tratando de salvar a los seres humanos. Si miramos un poco, el universo está lleno de misterios. La tierra está llena de misterios, el agua está llena de misterios, el aire, el fuego es un misterio. Muchos misterios Dios tiene como en una cajita guardada, pero nos ha venido revelando sus misterios, y el misterio más grande que fue revelado fue la salvación de los seres humanos con el Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra a morir en la cruz y a hacer expiación por nosotros, por nuestras acciones pecaminosas. Pero el más grande misterio era el Señor Jesucristo, quien vino a revelar el amor de Dios y cómo Dios salvaba a la humanidad. Y como dice el texto, Jesucristo tiene el poder para hacernos definitivamente mucho más de lo que queremos ser. Así como el Señor Jesucristo salvó a sus discípulos en muchas ocasiones de los juicios de quienes los acusaban, los salvó de estar anegados en el mar con su poder, también puede salvarnos a nosotros de las cosas que estemos pasando en este momento, porque en Cristo está el poder, la fuerza para mantenernos en el camino al cielo. En Él está la paz, está la calma, está la serenidad y la fe en Dios. Prisión Mamertina, Roma. Así y mucho más eran los sufrimientos de Pablo. Pero él estaba agradecido porque Jesucristo se le había revelado y le había mostrado el misterio de la salvación, del cual él desconocía, aunque sabía mucho de Biblia, era muy docto, muy preparado y estudiado, capacitado. Pero estaba agradecido con Dios porque lo había llamado al ministerio del Evangelio y lo había hecho apóstol de los gentiles. Y pese a las circunstancias que él estaba pasando, no se consideraba preso del ejército, sino se consideraba era preso del Señor Jesucristo, y esas eran las consecuencias. Y muchas veces dijo: me alegro tener padecimientos por el nombre del Señor Jesucristo. Y en la situación que estaba, desde la misma cárcel, escribe a los hermanos, a la iglesia, para alentarlos en el Señor. En vez de ellos alentarlo a él, aunque lo hacían con las oraciones, pero él motivándolos a continuar en la causa del Evangelio. Esto es hermoso. Y después de pasar tantos sufrimientos en las varias veces que estuvo en la cárcel Pablo, en una de esas fue realmente sentenciado a muerte. Y conocemos que Nerón, el emperador Nerón, fue quien realmente ordenó la ejecución de Pedro y de Pablo. Y miramos a un Pablo feliz muriendo por el Señor Jesucristo, mostrándonos así que el Evangelio es de sacrificio. El Señor Jesucristo también descendió del cielo para sacrificarse, para pagar el precio por nosotros. Y muchas veces nosotros no queremos pagar el precio, sacrificarnos para alejarnos de lo que nos separa de Cristo. Aquí el apóstol nos está llamando a unirnos en sacrificio vivo, agradable, como una ofrenda para nuestro Dios. Pero Pablo, en su vida, feliz de unir con su predicación a mujeres, a niños, jóvenes, ancianos, personas que hablaban distintos idiomas, personas de todos los colores, de todos los tamaños y etnias, predicándoles el Evangelio, y se unen muchas personas a ser parte del cuerpo de la iglesia de Cristo. Todos nosotros hacemos una parte del cuerpo de Cristo. Podemos ser los pies, manos, brazos, ojos, todos hacemos una parte de la iglesia de Cristo en cuanto a la conformación del cuerpo del Señor Jesucristo, el cual sabemos que Él es la cabeza. Pero hablando del templo, cada uno de nosotros puede ser una cortina, una ventana, una puerta, una columna,
el techo, las gradas, el piso, cualquier cosa podemos ser con tal de conformar la iglesia de Dios. Pero esa iglesia la conformamos, somos personas. Este sonido solamente es una ilustración de cómo podría ser la trompeta cuando venga el Señor Jesucristo por su iglesia. Saldremos de las tumbas, los que estemos muertos, los que hayamos vivos, conformaremos esa iglesia por la que Cristo ahora en este momento está construyendo. Y me gusta pensar como piensa el apóstol Pablo, porque exalta a Dios y pone a la iglesia al mismo nivel de Jesucristo para exaltar y alabar a Dios por lo que hizo por nosotros, por nuestra salvación. ¿Por qué pone a la iglesia en el mismo nivel de Cristo a alabar a Dios? Porque la iglesia está en Cristo y Cristo es la cabeza. Cristo dio la vida por la iglesia. En Cristo somos expiados, limpios, puros y santos. O sea que estamos siendo coherederos con Jesucristo, hermanos de Jesucristo, y vamos al cielo a vivir eternamente con Jesucristo. Eso es una maravilla, una bendición. Pablo, por donde quiera que iba, observando, caminando, escribiendo las cartas, se miraba como lo más pequeño, como lo más vil, porque él es muy posible que recordaba cuando él perseguía a la iglesia, perseguía a los apóstoles, asesinaba a cristianos, y eso le pesaba mucho en su conciencia. Sin embargo, estaba agradecido con el Señor Jesucristo porque le había extendido su gracia, lo había llamado a predicar a la vida eterna. Realmente Pablo reconocía que necesitaba de Cristo, y entre más estaba con Cristo, sabía que solamente Cristo lo iba a poder salvar de lo que él había hecho, e incluso ya lo estaba llevando en ese camino de transformación. Y más adelante él dice, ya estoy listo, ya estoy preparado, el Señor ya me transformó, dando a entender que la comunión con Él es quien nos prepara para el cielo y para terminar esta carrera que nos lleva a la vida eterna. Y así Pablo se creía el más imperfecto. Por eso nosotros, entre más imperfectos nos creamos, más cerca de Dios vamos a estar. Entre más imperfectos nos sintamos, eso quiere decir que estamos más cerca de Dios, porque estamos al lado de Él, y al lado de Él nadie es perfecto, nadie se cree santo, nadie se cree puro, ni sabio, ni inteligente, ni más que los demás. Nuestras imperfecciones se reflejan y se resaltan cuando estamos en la presencia de Cristo. Ese debe ser siempre nuestro pensar, sentirnos inferiores a los demás, inferiores a Cristo, porque Él es el único que nos puede salvar. Y en medio de estos misterios, Pablo se pone a analizar el amor de Dios y dice, cuán profundo, cuán alto, cuán extenso, cuán ancho es el amor de Dios. Y realmente le da la gloria a Dios. Le da la gloria por hacerlo parte de su iglesia, así como nosotros debemos darle gloria a Dios por habernos llamado a su iglesia y a cumplir este mensaje de salvación que ni siquiera los ángeles, aunque según ellos están interesados en proclamarlo, no se les fue dada esta misión, sino a cada uno de nosotros. Ahora Pablo, enseñando a los gentiles, a las otras naciones, ya no les dice: ustedes ya no tienen que hacer Pascua, ustedes ya no tienen que traer corderos, ustedes ya no tienen que caminar lejos para ir a adorar a Jesucristo a Jerusalén, sino ustedes solamente tienen que creer en el Señor Jesucristo, tienen que bautizarse y hacer la cena, el rito de humildad. Y Pablo era un mensaje sencillo que estaba dando a las personas para la salvación. Y nos da a entender Pablo que él no estaba preso por las paredes, por los soldados que lo habían atrapado. Él realmente estaba preso, era de Jesucristo, porque estaba viviendo todo lo que estaba viviendo, porque realmente estaba atrapado con Cristo, estaba sellado con Cristo y le pertenecía a Cristo, y él estaba donde Cristo lo pusiera. Una pregunta clave que debemos hacernos es: ¿realmente creo en la Biblia? ¿Realmente creo que puedo alcanzar el conocimiento del misterio de Dios que viene presentando Pablo? ¿Realmente creo en la palabra de Jesucristo que habló a través de los apóstoles, a través de los profetas? ¿Realmente creo en Dios y en Jesucristo como lo hizo el apóstol Pablo? Pablo habla de una palabra muy hermosa, y es la sabiduría multiforme de Dios. La palabra multiforme tiene que ver con algo múltiple, algo que tiene mucha diversidad.
También se refiere como a una túnica que también es usada para cuando la Biblia habla de la túnica de José que tenía muchos colores, esa es la misma palabra que se usa. Eso significa que Dios tiene múltiples maneras de salvar al ser humano de una u otra manera. Quizás por eso miramos muchas personas que predican de Cristo, a veces no son de nuestra misma fe, pero están predicando. En el tiempo antes habían unos que estaban predicando también y los apóstoles dicen: Señor, mira, esa persona predica en tu nombre y saca demonios, pero no nos quiere seguir. Y Jesús dijo: déjalo, que nadie puede predicar en mi nombre y luego rechazarme. Entonces Dios está usando muchas maneras para llegar a los seres humanos. Si alguien está predicando, predicando a Cristo y no tiene quizás nuestra misma fe, dejémoslo. El Señor sabe en qué momento quizás le revela otras cosas o nos revela a nosotros otras cosas y nos lleva a ese mismo camino de salvación para estar con Él. Dios tiene miles y miles de maneras de salvar al ser humano. La palabra multiforme es como un arco iris lleno de bendiciones para cada uno de nosotros. Multiforme, muchos matices, muchas maneras de solucionar nuestros problemas, de Jesucristo llegar a nuestro corazón. Ahora nosotros solo tenemos que llegar de rodillas al Señor, de rodillas a la cruz de Cristo, de rodillas y decirle: aquí estamos, queremos ser parte de tu templo, queremos ser una cortina, queremos ser una columna, pero haznos parte de tu iglesia. Pero mientras tanto tenemos que enfrentar las adversidades. El Señor Jesucristo oró por nosotros y le pidió a Dios que no nos quite del mundo, sino que nos guarde del mal. ¡Maestro! ¿No ves que perecemos? Ahora tenemos una triple misión, que es ir, predicar, enseñar y sanar. Esa es la triple misión de la iglesia: predicar, enseñar y sanar. A cada uno de nosotros Dios nos puede usar si reconocemos como Pablo que somos débiles, que somos lo más bajo, y Dios nos llevó a su gracia inmerecida. Y el misterio del Evangelio fue revelado a través de la venida del Señor Jesucristo. El amor de Dios fue revelado en su esencia en Jesucristo. Quiero que recordemos esta frase que es muy importante, y es: cuanto más cerca estés de Jesús, más imperfecto te reconocerás a tus ojos, porque tu visión será más clara y tus imperfecciones se verán en abierto y tendrán un contraste cuando nos comparamos con la naturaleza perfecta del Señor Jesucristo. Mi deseo es que el Señor Jesucristo te siga y me siga revelando sus misterios del Evangelio. Bueno, y aquí termina nuestro estudio, las perlas de esperanza extraídas. Coopera conmigo en la proclamación de estas verdades, suscríbete, comparte, dale me gusta y nos vemos en el próximo estudio. Dios te bendiga.